estoy, no puede ser. Bueno, ya vamos a empezar, Apago hermanitos. la cámara. Bien, disculpen que los Venga. interrumpa, pero ya es hora de empezar el estudio. ¿Ya estamos listos, hermano? Todavía falta. ¿Ya? Ok. Bien, hermanos, vamos a dar inicio al estudio. Continuemos con los Yo Soy de Jesucristo. Y bueno, vamos a comenzar primero con una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge Goncalves, hermano, ¿nos puede ayudar con la primera oración, Sí, cómo no. por favor? Gracias. Bendigo nuestros rostros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios eterno, Dios bendito, gracias te damos, Señor, por el día de hoy. Gracias, mi Dios, por permitirnos reunir con nuestros respectivos hermanos en nuestras respectivas congregaciones, Señor, y participar, mi Señor, de este acto en el cual hicimos reverencia y recordamos el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús. También te agradecemos, mi Dios, por este momento que permites que estemos reunidos a través de esta plataforma para escuchar a nuestro hermano Mario Arellano, quien nos trae esta enseñanza acerca de tu Hijo Cristo Jesús. Tu Hijo Cristo Jesús como el buen pastor que cuida de sus ovejas y está atenta de ellas, Padre. Que la enseñanza que nos trae tu Hijo Mario Arellano sea de edificación y de alimento espiritual para cada uno de nosotros, Padre, y que sea para tu gloria y honra, Padre. También que cada uno de nosotros tengamos un corazón humilde y dispuesto a recibir la enseñanza, mi Dios, conforme a tu voluntad, y también para que podamos transmitirla a nuestros hermanos en la fe que no estarán reuniéndose a través de esta plataforma en estos momentos y también a nuestros semejantes, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos acompañen en estos momentos, mi Dios. Te pedimos por otros hermanos que físicamente están enfermos, Padre, que sea usted permitiendo que tengan una pronta recuperación, así como la hermana Inés, mi Señor, quien fue intervenida quirúrgicamente el día viernes, Padre, para que tenga una pronta recuperación de la misma, Padre. También por nuestros hermanos que se han apartado, mi Dios, que cada uno, mi Dios, reconozca el grave error que han cometido al tomar esa decisión errada de apartarse de su camino, Padre. Que se arrepientan, mi Dios, y tengan la voluntad y el deseo y el anhelo de querer volver, mi Dios, a obedecer tu palabra para que puedan correr este camino, mi Señor, que nos lleva a todos a la vida eterna, Padre. Queremos darte gracias también y te pedirte también por nuestros hijos, también, mi Señor, que están caminos, mi Señor, a obedecer el Evangelio, mi Dios, que también tengan ese deseo y ese anhelo de querer obedecer tu palabra, bautizarse para que puedan ser salvos, Padre. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Jorge, por la oración y bienvenidos, hermanos, que no he saludado. Que Dios les bendiga. Voy a compartir pantalla y bueno, les pido que revisen su micrófono para, por favor, lo cierren. Pues gracias para que el estudio vaya bien. Pues ir, voy a revisar aquí un segundo. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a estudiar, como ven ahí, yo soy el buen pastor. ¿Ok? Esta es la cuarta lección que da sobre el yo soy. Y creo que todos los micrófonos están cerrados. Perfecto. Eh, lección número 4. ¿Ok? A pesar de que nosotros hablamos y se habla mucho del pastorado, porque la palabra lo toca en muchas oportunidades, hermano, realmente Dios utiliza ampliamente la palabra pastor, pastorear, y muchas veces se identifica él mismo como el pastor de Israel. Eh, para nosotros que no conocemos, pues, o sea, que realmente somos personas de ciudad, pues tal vez no es tan entendible lo que hace el pastor o lo que hace un pastor por su rebaño, pues, ¿ok?
pero sin embargo es un simbolismo que ha utilizado Dios a través de los tiempos y era dado a un pueblo que estaba acostumbrado a esta profesión, a esta actividad, porque era algo que se veía cotidianamente en aquellos tiempos. Pero sin embargo, estudiando, viendo, investigando, pues logramos entender un poco lo que es esto de ser pastor, ¿ok? Y lo que nos damos cuenta es que el pastorado, o ser pastor, o pastorear, pues tiene un propósito de cuidar, cuidar a las ovejas. Y Dios utiliza ese simbolismo para mostrar el cuidado que Él tiene de sus siervos, de su pueblo, ¿ok? Eh, por lo tanto, pues un pastor es responsable de proteger, guiar, alimentar las ovejas. Él debe velar por la vida de los rebaños bajo su responsabilidad, pues. O sea, él tiene que cuidar absolutamente todas las ovejas, eh, eh, protegerlos contra alimañas, protegerlos de que no se desvíen, cuidar los que anden por un camino adecuado, guiarlos, buscar el alimento para ellos, ayudarlos de muchas maneras. Y esta es la responsabilidad del pastor. Y esto, pues, es lo que usa Dios para tratar de mostrarnos la manera como Él cuida de su pueblo y cómo en este caso el mismo Jesucristo es el pastor que el Padre ha designado para cuidar a sus ovejas. ¿Ok? Las ovejas son animales dóciles, pues no vemos que las ovejas sean animales rebeldes, contumaces, sino son animales dóciles. Se acostumbran a la voz de su pastor, pues, y lo conocen. Cuando el pastor llama a las ovejas, ellas de inmediato le siguen. Por el contrario, lo que nos dice la misma experiencia y personas que tienen experiencia en esto, y también los libros, es que las ovejas por lo general no siguen a los extraños, porque no reconocen su voz. Y Cristo se identifica como el buen pastor. Y esto lo que nos muestra es que si nosotros somos ovejas de Él, pues quiere decir que nosotros podemos contar y tener seguridad del cuidado, de la protección, de la guía, de la dirección y de la ayuda que Dios o que Cristo nos da continuamente en nuestras vidas, porque somos sus ovejas. ¿Ok? Nos dice Juan 10, del 2 al 5, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, hermanos, este capítulo 10 de Juan es un capítulo muy, muy interesante. De hecho, es uno de los capítulos utilizados por la predestinación o los que abogan por la predestinación selectiva de Dios, por la manera como Cristo describe y anuncia las cosas acá. Lo que sí es evidente y que es claro es que las ovejas de Cristo, hermanos, y prestemos atención a esto, porque a veces pensamos que cualquier persona es una oveja de Cristo. A veces pensamos que algún cristiano que obedeció la fe alguna vez y se aparta y no creyó, no vuelve, es una oveja de Cristo. Pero aquí nos habla claramente que las ovejas de Cristo oyen la voz de su Señor y le siguen. ¿Ok? Porque dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? ¿Cuál razón? ¿Por qué siguen al buen pastor? Porque conocen su voz. Pero cuando vemos ovejas y que no son ovejas realmente, sino cabritos, o son ovejas de otro rebaño, como el Cristo acusó a los judíos, pues
ellos no conocen la voz de Cristo porque no le pertenecen y no le siguen, pues. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conoce la voz de los extraños. Las ovejas, hermanos, son animales muy dependientes de su cuidador. Y eso debemos entenderlo, porque nosotros también debemos ser totalmente dependientes en cuanto a nuestra fe, nuestra confianza y seguir la voz de Cristo. Una voz, dicen por ejemplo que una oveja cuando se pierde o se aleja de la manada, básicamente está en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque las ovejas son como animales que no logran protegerse ellas mismas, sino que sencillamente están expuestas a los depredadores, al hambre, a la sed, pues. Dicen que las ovejas, cuando se pierden, lo que hacen es lanzarse al piso y allí se quedan. Entonces, la impresión que da es que las ovejas no pueden sobrevivir por sí solas. Necesitan a un cuidador, necesitan a un guía, pues. Y esto también aplica para nosotros, hermanos. Nosotros sin Jesucristo no podemos sobrevivir, pues, espiritualmente hablando. Y Jesús claramente anuncia que él vino por las ovejas perdidas y habló de dos grupos de ovejas, las cuales ambos grupos oyen su voz y le siguen. Las primeras es las ovejas, escuchen bien, que estaban dentro del pueblo de Israel. No era el pueblo de Israel las ovejas de Cristo, sino y de Dios, sino las ovejas estaban dentro del pueblo de Israel. A las que Cristo llamó y escucharon su voz son las ovejas que Cristo vino a buscar. Y dentro de los gentiles, que es el otro grupo de ovejas, también habían ovejas que no habían escuchado el llamado de Cristo, pero cuando escuchan el llamado de Cristo, también le siguen. Entonces, a la mujer cananea le dijo que había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, pues. En Mateo 15:24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Un segundito acá, hermanos. Entonces, le dice a esta mujer cananea que su trabajo, su ministerio, su servicio, lo que ella le estaba haciendo era por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ya conocemos la historia, pues, de esta mujer, cómo se dirigió a Cristo de una manera muy humilde, pero también muy hábil. Y luego va a identificar otras ovejas que no pertenecen a este redil, al redil de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dice en el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, o sea, aún no las había traído, pero habían ovejas en un redil diferente. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto tenía que ver con los gentiles. ¿Ok? Entonces, Cristo vino inicialmente al pueblo de Israel a rescatar a las ovejas perdidas que habían dentro del pueblo de Israel. Ojo, Él le ofrece la salvación a todo el mundo. Él le habla a todo el mundo. Él manda a predicarle a toda la humanidad. Pero las ovejas de Cristo no son ni toda la humanidad, ni tampoco fue todo el pueblo de Israel. Y aún no lo siguen siendo, porque las ovejas oyen la voz de su Señor, de su pastor, y le siguen. Mientras no sigan, mientras no escuchen su voz, mientras no escuchen su llamado, porque escuchar su voz es escuchar su llamado, estos no son ovejas del Señor. Puede ser que alguna de esas logre seguir el llamado más adelante, pero la forma como se identifican las ovejas de Cristo son aquellas que reciben el llamado del Señor. Entonces, hay varias cosas que nosotros debemos considerar, ¿no? Aún no las había llamado por medio del Evangelio, pero las identificó como sus ovejas, porque está hablando de los gentiles, ¿ok? Tanto en medio de Israel como en medio de los gentiles había ovejas que Dios les había asignado a Cristo salvar.
Para eso vino. Dios no hace las cosas a la aventura, o sea, vamos a ver qué pasa. Eh, uno de nosotros vamos a bajar y hacernos hombres y vamos a morir de esta manera para ver si logramos pescar algún hombre. No, Dios hace todas las cosas sabiendo por qué las hace con un propósito claro. ¿Eh? El segundo aspecto es que las ovejas no eran todo el pueblo de Israel ni todos los gentiles. Esto también es importante comprenderlo. ¿Ok? Porque a veces malinterpretamos y decimos, mira cómo toda la humanidad está descarriada, ovejas descarriadas. No son ovejas, porque las ovejas oyen la voz de su Señor y le siguen. Y el tercer aspecto es, las ovejas son aquellos que oyen la voz de su pastor y le siguen. Es un grupo de hombres y mujeres que tienen un corazón bueno. Esa es la diferencia, pues como nos enseña, vamos a leer ahorita la parábola del sembrador. Tienen un corazón bueno que reciben el evangelio, o sea, la semilla, y dan fruto. Esto es que obedecen. Es la buena tierra que menciona Cristo en la parábola del sembrador. Ahí recordemos que Cristo menciona 4 tierras. Las 4 tierras reciben la palabra, todas, pero solamente una es la que da fruto. Mateo 13 al 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? El corazón de las personas. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación, pero hay una condición para todo aquel que cree. ¿Por qué el evangelio no tiene ningún poder, ninguna influencia, ni hace ningún cambio en la mayoría de la humanidad? Porque no creen. ¿Y por qué no creen? Porque tienen un corazón duro de incredulidad. Pero en una buena tierra, la palabra es sembrada allí y germina, crece y da fruto. Entonces, estos, en las ovejas de Cristo, las personas que escuchan su llamado, pues son personas que poseen un corazón que en su momento, puede ser que en este momento estén desviados, pues, pero en algún momento oirán y seguirán a Jesús, como los mismos judíos. En principio, cuando Cristo estuvo en la tierra, unos cientos de hombres le siguieron, pues, y mujeres, pero después que vino el Espíritu Santo, se convertían por miles, pues. Y esas ovejas son las que vino a buscar Cristo, pues. Después, cuando se le abrió la predicación a los gentiles, también miles de gentiles se convertían a los apóstoles, pues, y a los cristianos. Y estos eran esas ovejas que vino a rescatar Cristo, pues. Aquellos que oirían su voz y le seguirían. Notemos que las ovejas de Dios son aquellos que oyen a Jesús y le siguen, no lo son aquellos que le rechazan, pues. Puede ser que en algún momento alguno lo rechace y más adelante oigan, pero si no oyen, si no siguen a Cristo, nunca fueron ovejas del Señor. A los judíos les dijo que ellos no eran de sus ovejas, pero él vino a rescatar las ovejas perdidas de Israel. Entonces, ¿por qué les dice a los judíos que ellos no eran de sus ovejas? Porque no eran esas ovejas las que él vino a rescatar. Él vino a rescatar aquellas ovejas que escuchan su voz y le siguen. Los identifica porque no creen. Gran parte de Israel rechazó y sigue rechazando al Mesías porque no son las ovejas que seguirán a Jesús. No porque Dios haya hecho una elección incondicional o porque Dios ha hecho una elección arbitraria para que obligar a algunos a que obedezcan porque hace una acción sobrenatural en sus corazones. No, hermano. No es así como piensan la predestinación y los protestantes. Dios sencillamente llama a las personas. Hay corazones receptivos y hay corazones que no son receptivos. Y nunca van a escuchar, pues. No porque Dios los haya hecho así, sino porque esa es la característica que ellos tienen, pues. Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis, le dice a los judíos,
porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, una característica de las ovejas espirituales de Cristo es que creen en Él. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una oveja a los que no son ovejas? Su corazón. Porque el Evangelio es poderoso, como acabo de decir, como dice la palabra, mejor dicho, pero ha hecho poco efecto o absolutamente nada en la mayoría de la humanidad, porque tienen un corazón endurecido, malo de incredulidad. Entonces, ¿cuál es el problema? El corazón de los hombres. Cuando Pablo y Bernabé estaban predicando en Antioquía, vemos la actitud de los judíos allí, pues, que ellos mismos con sus acciones no se consideraban dignos de la vida eterna. Aunque ellos no lo pensaran así, porque tal vez ellos pensaban que estaban defendiendo la fe o estaban defendiendo la ley de Moisés, pero sin embargo su rechazo a la voz de Cristo por medio de los apóstoles, al llamado del Evangelio, demostraba que ellos no eran dignos de la vida eterna. Hechos 13, del 43 al 48, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, porque a ellos fue que se le ofreció primero la salvación, ¿ok? Porque por medio de ellos vino el Cristo, por medio de ellos vino la salvación. Más puesto que la desecháis, y dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son los que estaban ordenados para vida eterna? Aquellos que habían de creer. ¿Y por qué creían? Porque eran personas que tenían un corazón en el cual la palabra era sembrada y daba fruto. ¿Okay? Entonces, Cristo está hablando de estas ovejas. Él vino a buscar estas ovejas. Él es el pastor de estas ovejas. Quiero explicar esto, hermanos, para que aclaremos mejor el concepto de ovejas, porque a veces es mal interpretado. A veces no comprendemos que no todo el mundo es oveja. Realmente la oveja de Cristo es aquel que escucha su llamado, escucha el Evangelio y lo obedece. Y Cristo dice pues que el Padre se la dio. Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, esas ovejas son aquellas que el Padre había destinado que viniesen a ser rescatadas. Y esas ovejas, hoy muchas, siguen naciendo, más adelante oirán el llamado porque tienen un corazón dispuesto. Entonces, son los que había dicho Pablo, son los que están ordenados para vida eterna, no por una selección arbitraria de Dios, sino porque Dios lanza el evangelio a todo el mundo. Es como una red, pues. Lanza para pescar a todo el mundo, pero resulta que son pocos los que caen en la red, pues, o son pocos los que reciben el llamado. Y los que reciben el evangelio y deciden seguir a Cristo, esos son los que se convierten en sus ovejas. Ya había sido profetizado en Ezequiel 34:22-24, dice, yo salvaré a mis ovejas, dice Jehová, y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él le será por pastor. Y yo, Jehová, le seré por Dios,
y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. ¿Ok? Entonces, Cristo estaba ya destinado por Dios a ser el pastor de las ovejas. Dios conoce a los que son suyos, pero ¿quiénes son los suyos? Dios tiene una omnisciencia, hermanos, que ya Dios sabe muchas cosas. Porque si no, no fuese omnisciente. Si hay cosas que Dios no sabe, entonces no es omnisciente, porque hay cosas que no sabe. Dios sabe y conoce todo, hermano. Lo ha demostrado, sabe el pasado, sabe el presente y también ha demostrado que conoce el futuro, porque es capaz de profetizar de cosas que aún no han ocurrido, pero Él las declara como si hubiesen o fuesen a ocurrir. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Cristo conoce a los que son suyos. Nosotros igualmente, hermanos, seguimos a Cristo. Le obedecemos, seguimos su palabra, confiamos totalmente en Él, porque es un buen pastor, como los pasajes que vamos a estudiar y que estamos viendo. ¿Y por qué? Porque Él nos cuida, nos protege, nos sustenta espiritualmente, nos guía espiritualmente y además nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Cristo es el pastor de las ovejas, porque dio su vida para darle salvación a esas ovejas y esto lo convierte en el gran pastor, porque Él vino, hermanos, Él vino, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario, dio su vida por las ovejas para que las ovejas pudiesen acercarse a Dios. Son muchas las cualidades y los méritos que hacen de Jesucristo un pastor excepcional, el mejor de todos. Por eso Él dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso fue lo que Cristo hizo. Él dio la vida por aquellos que oirían su voz y le seguirían. Entonces, ese es el primer punto de por qué Cristo es el gran o el buen pastor, como también dice en otra parte el gran pastor, porque dio su vida para salvar a las ovejas. Es un gran sacrificio el que hizo Cristo Jesús. El testimonio de los apóstoles en cuanto a Cristo y al hecho, el hecho de que dio su vida, pues es testificado en todo el nuevo pacto. Pues. Y también fue anunciado por algunos profetas como Isaías. Y es la base del evangelio que hoy se predica. Pues. La muerte, sepultura, resurrección y la salvación que da Cristo por medio de esa muerte. Por ejemplo, Pablo a los ancianos de la iglesia que estaba en Éfeso, le dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, dice, la cual él ganó por su propia sangre. Él derramó su sangre para poder ser el gran pastor de las ovejas. Pedro le dice a los expatriados, a los que están esparcidos, primera de Pedro 1:18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué Cristo es el gran pastor, el buen pastor? Porque lo primero que él argumenta es que él da su vida por las ovejas y efectivamente dio su vida por las ovejas. Somos ovejas del Señor, podemos acercarnos a Dios en este momento, somos parte del pueblo de Dios porque el buen pastor dio su vida por nosotros. Como buen pastor es también un pastor capaz de dar vida continuamente y de sustentar a sus ovejas, que es algo que debe hacer el pastor. El pastor día tras día debe cuidar de la vida de sus ovejas, de sustentarlas, de que beban agua, de que librarlas del peligro, cuidar que estén en lugares que sean buenos para ellas, pues donde consigan abundante alimento y agua. Las cuidas para que no se pierdan.
Y eso es lo que está haciendo Cristo por nosotros, hermano. A veces no lo percibimos porque nosotros estamos llevando nuestra vida y estamos haciendo nuestra cosa, trabajamos, salimos, comemos, hacemos nuestra diligencia, nos cuidamos la salud, pero resulta que de repente no logramos percibir con nuestros sentidos cómo Cristo nos está pastoreando, pues cómo Cristo nos está cuidando, pero lo está haciendo. Y lo primero que Él utiliza para cuidarnos, hermanos, y lo primordial es su palabra, porque su palabra es la que nos alimenta. Su palabra es la que quita la sed de justicia. Su palabra es la que nos guía por los senderos que nos libra del peligro de los depredadores como el diablo. Día tras día nos salva, nos limpia de pecado, porque ese es uno de los propósitos por los cuales Cristo es el buen pastor, porque nos limpia de pecado constantemente de tal manera que es la forma como Cristo nos libra de la muerte espiritual. Porque cuando el cristiano peca y cae en el pecado y sigue practicando el pecado, cae en la muerte espiritual. Mientras que si pecamos y tratamos de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, no lo tratamos, sino lo hacemos, Cristo nos perdona y nos vuelve a limpiar y no tenemos ninguna contaminación con el pecado. Entonces Cristo día tras día nos está librando del pecado, nos está limpiando, nos está guiando para que nosotros con su voz, con su palabra, no nos descarriemos, no agarremos un camino incorrecto, no nos vayamos por senderos de muerte, pues. Él está tratando, pues, Él nos está ayudando de muchas maneras. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, perpetuamente, o sea, eternamente, constantemente, continuamente, Cristo nos está salvando, hermano. Cristo nos está ayudando. Esa es una de las grandes bendiciones que nosotros poseemos por tener un pastor tan excepcional. Ningún hombre en la tierra podría hacer este papel que hace Cristo por nosotros. Aunque Dios manda que haya pastores en la iglesia o ancianos, sin embargo, ellos tienen una actividad limitada que no se compara en absoluto con lo que Cristo hace. Las ovejas necesitan buenos pastos, correcto, abundante agua para sobrevivir. Jesús provee el alimento y el agua espiritual constantemente, hermanos. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, quita la sed para siempre, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con asuntos espirituales. No es que Cristo quita nuestra sed física, sino Cristo sacia nuestra sed espiritual y nos da reposo, tranquilidad, pues. También nos alimenta, pues Él mismo se identificó como el pan de vida. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, es un excelente pastor. ¿Por qué? Porque solamente Él nos puede dar el pan de vida y solamente Él nos puede saciar de la sed espiritual. Puede sustentar nuestra alma, ¿no? Porque nosotros estamos esforzándonos y luchando por la salvación de nuestras almas. ¿Ok? El cuerpo físico algún día perecerá, pues. Y Dios ha hecho esta creación para que nosotros aquí podemos conseguir agua, podemos conseguir alimento, podemos trabajar, pero en el sentido espiritual solamente Cristo nos puede dar ese sustento necesario para la vida eterna. Sí, nos dice Juan 10 del 17 al 18, por eso me ama el Padre, dice Cristo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
O sea, fue una decisión propia de Cristo venir a la tierra. No fue obligado, no fue como que Dios le impuso eso, no, Él decidió venir. Que también nos lo certifica el capítulo de Hebreos, capítulo 10, nos habla también de esto. Entonces el 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense que a pesar de que era un mandamiento divino de Dios, del Padre para él, sin embargo, él dice que él es el que pone la vida, o sea, no lo hizo obligado, hermano. Es un pastor excepcional para nosotros, porque ha mostrado su amor para con las ovejas. Es un pastor que protege y libra a sus ovejas del peligro, porque nos ha dejado su palabra, para que no caigamos en la mano de Satanás, para que no seamos entrampados por las manos de Satanás. Generalmente los depredadores, hermanos, los rebaños y se ponen al acecho y esperan que alguna de las ovejas se separe un poco, o ven las ovejas más pequeñas, o ven aquellos que están más viejos y enfermos, que no pueden correr rápido, y entonces ellos están ahí vigilando hasta que ven la oportunidad y se lanzan sobre la presa y la asesinan pues para alimentarse. ¿Qué hace el pastor? El pastor, cuando ve el peligro, trata de defender a sus ovejas para que no sean devoradas. Cristo hace lo mismo por nosotros, hermano. Primero por medio de su palabra, pero también hay cosas que él hace que no tenemos idea de lo que está haciendo o que ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Efesios 6 del 10 al 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y en qué consiste o de qué está hecha esa armadura espiritual, hermanos? De la palabra del Señor. Toda la armadura es la palabra del Señor. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, todo tiene que ver con la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando nosotros la recibimos, la estudiamos, la comprendemos, es una armadura completa contra el peligro espiritual. Y Cristo nos dejó eso para que nosotros pudiésemos tener una protección. ¿Ok? Pero hay que respetar la palabra y hay que estudiarla y hay que entenderla, porque si yo no conozco la palabra, entonces ¿qué clase de armadura cargo encima? Ninguna. La espada que cargo es una espada chiquitica porque no sé casi nada. El escudo es un escudo que es extremadamente pequeño porque no sé nada, pero es necesario conocer la palabra, profundizar en ella, porque a medida que profundizamos, vamos madurando espiritualmente, vamos perfeccionándonos y llega un momento que tenemos una armadura muy sólida que nos libra, que nos ayuda a huir del peligro, del pecado, del peligro espiritual. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Cristo, y el maligno no le toca. Esta es la parte que Cristo hace por nosotros, hermano. ¿Cómo es que el diablo, siendo tan malo y homicida, no nos termina de destruir a nosotros? ¿Se han pensado eso? ¿Por qué? ¿Por qué no nos agarra y acaba con nuestras vidas y acaba con nuestras propiedades y nos zarandea y acaba con nosotros? Porque Dios no se lo permite, hermano. Por eso dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Pero si lo resistimos firmes en la fe, ¿qué hace el diablo? Huye de nosotros, pues. Pero ¿cómo logramos resistir con la palabra? ¿Cómo resistió Cristo las tentaciones que el diablo le puso? Con la palabra del Señor. Dice, lánzate de allí, pues. Entonces no tentarás al Señor tu Dios.
Adórame y te doy todos los reinos del mundo. Dice, solamente a Dios adorarás. Y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, debemos, hermanos, entender que el buen pastor nos ha dejado y nos está guiando, pues, nos está cuidando, nos está dirigiendo por medio de su palabra y también por el trabajo, el cuidado que él hace, e inclusive de sus ángeles. Segunda de Tesalonicenses también nos dice 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Cristo con los asalariados? Los asalariados, cuando ven el peligro, huyen y dejan a las ovejas solas. No van a arriesgar su vida. El asalariado, generalmente la mayoría de los asalariados dice, no me pagan lo suficiente. No gano lo suficiente para hacer eso. Pero Cristo, como el pastor de las ovejas, pues él da su vida por las ovejas. Entonces dice Juan 10, 12, 13, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, él las cuida, pero es alguien que está pagando, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, no va a arriesgar su vida. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué otra cosa hace nuestro buen pastor? Guía a las ovejas por senderos de justicia. Siempre otra vez volvemos a entrar y tocar nuevamente la palabra del Señor. Cristo es la puerta, hermano. Cristo es el camino. Y Cristo es la verdad que nos lleva a la vida eterna. Esa es la realidad, pues por eso es que es el buen pastor. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y es también la puerta, como ya lo estudiamos la vez anterior. Juan 19, y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. O sea que ese simbolismo de entrar por medio de Cristo, ¿ok? Nos lleva a un lugar que es maravilloso para las ovejas, porque las ovejas su alimento es el pasto. Y está diciendo que quien entre por él hallará pastos. Y ese entrar por él, pues es básicamente seguirlo, obedecer sus mandatos, convertirse en su discípulo, ser obedientes, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirlo a él. Entonces Cristo es la puerta y Cristo, por medio de él, nos guía por senderos de justicia, nos guía por el camino de la vida eterna. Realmente nos está llevando camino al cielo. Fíjense que él, pues, le dijo a sus apóstoles que él iba a un lugar, ¿verdad? Donde estaban las moradas de Dios, las moradas eternas de Dios, a preparar lugar para ellos. Pero no solamente para ellos, también para nosotros. Entonces, Cristo nos está guiando, nos está dirigiendo a ese hermoso lugar que nos está esperando en el futuro. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿verdad? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. ¿Quiénes son estos que van a estar siempre con Él? Sus ovejas que oyen su voz y le siguen. Cristo va a volver a recoger a sus ovejas y llevárselas ya definitivamente. Cuando habrá la resurrección de buenos y malos, en el día que destruirá el universo completo, el día de su segunda venida, Él vendrá a recoger a sus ovejas, tanto de las del nuevo pacto como las ovejas que existieron durante el antiguo pacto. Hombres y mujeres fieles serán resucitados
a vida eterna. Y la mayoría de la humanidad serán resucitados a condenación eterna. Es el gran pastor o el buen pastor porque es el soberano de los pastores, el príncipe de los pastores, como nos dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Y primera de Pedro 5:4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, el gobernante, pues es como decir el jefe, pues vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y el buen pastor conoce bien a sus ovejas. Esa es otra cualidad que tiene Cristo. Por eso es un buen pastor. Conoce a cada una de sus ovejas, sabe cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Sabe por dónde apoyarnos, por dónde empujarnos, por dónde darnos con el callado para que caminemos, por dónde agarrarnos con el gancho que tiene eso que tienen los pastores, creo que es el callado, pues, que engancha las ovejas por el cuello para que no sigan por un mal camino y las atrae otra vez hacia sí, pues. Cristo está haciendo ese trabajo por nosotros. Juan 10 del 14 al 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Ok? Aquí puse primera de Pedro 5:4, esto ya está repetido. Y segunda de Timoteo 2:19, que lo habíamos leído al principio, dice, pero el fundamento de Dios está firme y teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Cristo nos conoce perfectamente, como conoce a todos los hombres, pero especialmente está hablando de sus ovejas. Entonces, conclusión, la salvación fue ofrecida primeramente al pueblo de Israel y posteriormente a los gentiles. Jesús revela que haría de los dos, ¿ok? De los dos grupos de ovejas, un solo rebaño, concediendo esta profecía, o perdón, coincidiendo esta profecía con lo que se enseña en otras partes del Nuevo Pacto. Dios en su omnisciencia sabía que habría hombres y mujeres a través de las edades que escucharían su llamado, le obedecerían y se salvarían. La salvación ha sido planificada por Dios desde antes de fundar el mundo y crear al mismo hombre. Jesús es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Aprendamos a confiar en Él, a no desesperarnos. Jesús siempre cumplirá sus promesas y como buen pastor nos cuidará, nos sustentará y nos ayudará. Las ovejas deben seguir a su pastor y vivir de acuerdo con las instrucciones que le da. Si no seguimos a Cristo, entonces lo más seguro es que no somos sus ovejas. Segunda de Corintios 5, 14, 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, hermanos, este es el mensaje de Yo soy el buen pastor. Espero que pues nos ayude pues a comprender parte del papel que hace Cristo en todo este trabajo de salvación que ya lo conocemos, pues además de que ha dado su vida y es nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, realmente la palabra es amplia describiendo todas las cualidades maravillosas que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, que Dios les bendiga y vamos entonces con, vamos a pedir una oración. Nuestro hermano Oswaldo Moreno, ¿está por ahí, hermano? Por favor. Escucha, hermano. Por favor, ¿cómo está, hermano? Si nos puede guiar con Gracias, la oración. Gracias. gracias. Dios le bendiga. Amén. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, oh Dios, por habernos permitido estudiar tu palabra con nuestro hermano Mario Arellano. Bendice tu palabra, bendice al hermano por todo el esfuerzo que hace de predicar tu palabra. Te alabamos, te glorificamos este día, que es tu día, en el cual, Padre, pues nos reunimos, conmemoramos tu sacrificio y recordamos todo lo que has hecho por nosotros y sigues haciendo.
tus manos nos ponemos. Bendice a todos los hermanos en la plataforma, los hermanos que llevan a cabo este trabajo de evangelización, de predicación, Padre, para el beneficio de cada hermano, de cada hermana, se reúnen en la plataforma y luego aquellos que escuchan por medio de Facebook Live. Gracias, oh Dios Padre, tu mano nos ponemos y en Cristo oramos y pedimos conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Waldo, por la oración. Bueno, saludamos a los hermanos en Facebook. No está nuestro hermano Néstor, que es el que nos da la información. También a los que están aquí en Zoom, hermanos, todos, pues gracias por acompañarnos. Y bueno, si alguno quiere agregar algún comentario o hacer alguna pregunta, son bienvenidos. Hermano Rogelio. Hablando de Mario. buenas tardes a todos los hermanos, ya que está hablando el hermano Néstor, yo hace un ratito estuve con él en la última conferencia que tienen acá en Mendoza y está muy bien y supongo que, no le dije que, le dije que me iba a conectar, pero no le dije que le iba a enviar saludos de él, así que por eso, pero está muy bien y la verdad que hemos disfrutado de todas las conferencias, todo que han dado acá y en Villa Mercedes. Y bueno, por eso yo tuve un inconveniente con la cámara, por eso no me conecté un poquito más tarde, pero la verdad que estoy bastante dichoso de poder escuchar la palabra, todo lo que usted explicó, porque lo que ha explicado el hermano Néstor es otra cosa, pero siempre es importante, pero saber más de la palabra de Dios, no, nunca nos va a sobrar, siempre nos va a quedar algo por aprender o por cumplir. Por eso yo los saludo y le doy las gracias por todas las cosas que han sucedido acá y las malas noticias son del mal tiempo que hay, que dicen ahí en Chile y acá en Argentina también. Y nada más, y bendecirlos a todos y desearles un feliz descanso este domingo. Muy bien, gracias, hermano Rogelio. Gracias por la noticia. Nos saluda a los hermanos allá, pues. Y que, bueno, Dios los siga nutriendo con la buena palabra del Señor. Hermano Jorge Figueroa, iba a decir algo, hermano. Sí, hermano, a ver, en el estudio que nada usted ha mencionado una palabra, aparte de buen pastor, que nos lleva a pensar que hay malos pastores, obviamente, ¿no? Pero usted dice el príncipe de los pastores. No quiere decir que hay varios pastores. Entonces, esto me lleva a la reflexión de lo que dijo Jesús a Pedro, ¿no? Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice, sí, Señor, te amo. Pastorea, ¿no? Es oveja. Le vuelve a preguntar, y por 3 veces le pregunta lo mismo. Entonces lleva la reflexión, en un momento, no un momento, sino todo lo que seguimos aquí somos pastores en un momento del rebaño del buen pastor. No solamente los que fueron apóstoles, en este caso que dice Pedro, no solamente los ancianos que se convierten en obispos, ¿sabes? Sino todos nosotros seríamos pastores. Hay que defender las ovejas del rebaño que Cristo dio, es decir, a todos los cristianos que está ahí, defender la palabra de Cristo. Mi pregunta es, ¿todos nos convertimos en pastores? No, un buen pastor, obviamente, estamos lejos de ser el pastoreo que hacía Cristo, ¿no? Pero somos pastores de la oveja que dejó Cristo. Bueno, realmente sería como no sé, como forzar un poco el tema, ¿no? Del pastoreo, porque no somos pastores realmente nosotros, ¿no? Cuando le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, Pedro realmente llegó a ser un anciano en las iglesias del Señor, no solamente era pastor, apóstol, sino anciano. Que hacemos algún trabajo de alguna de las cosas que hace el pastor, es posible porque sobre todo los evangelistas pues
van y animan a los hermanos, buscan a los que están decaídos, alimentan con la palabra, pero decir que de alguna manera u otra todos somos pastores, pues no cuadra pues con lo que nos enseña la palabra, ¿no? Realmente pastores pues son aquellos que cumplen los requisitos bíblicos y el mismo Cristo, pues. Nosotros pues básicamente somos ovejas, algunas ovejas somos más maduros que otros y pues nos cuidamos porque somos ovejas que no somos irracionales, sino somos ovejas inteligentes, pues. Y como ovejas inteligentes pues nos apoyamos, nos amamos y nos ayudamos unos a otros. Eso, hermano Jorge. Ok, hermano. Tengo otra inquietud, si es que no habrá otro hermano, ¿no? Y esto me No. lleva a la predestinación que usted nos hablaba de la teoría calvinista. Ellos dicen perdón. Sí, hermano, siga. Siga. Ya, teoría calvinista que habla de la predestinación, lo cual estaría diciendo que las ovejas que estaría buscando el Señor ya eran las elegidas. Por lo tanto, ni siquiera por fe, sino ya estaban predestinadas. O sea, esto nos llevaría a pensar que la muerte de Cristo fue inútil, ¿no? Me parece que esta teoría carece de sustento. Así lo pienso yo. Sí, sí, por muchas razones, ¿no? Pero esa que usted está argumentando es correcta. Si ya las personas estaban destinadas a obedecer, pues hasta fue innecesario que Cristo viniese, porque Dios las podía haber salvado, porque ni siquiera fue que creyeron por ellos mismos, sino que Dios hizo que creyeran a juro, pues o los obligó, hizo alguna actividad milagrosa en sus corazones, porque eso es lo que ellos creen en esta teoría calvinista. Pero no tiene ninguna razón, porque básicamente la palabra también nos muestra que el ser humano, los hombres, tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y está en cada uno de nosotros si escuchamos o no escuchamos, si obedecemos o no obedecemos. Eso, hermano. Gracias, hermano. Muchas De gracias. nada, de nada. ¿Algún hermano o hermana quiere agregar? Hermano Osvaldo. Sí, hermano. Hebreos capítulo 13, el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay pastores dentro de las iglesias locales cuando las iglesias son organizadas bíblicamente. Y de hecho, pues el Espíritu Santo está hablando aquí en el contexto de Hebreo y luego dice que aparecerá el príncipe de los pastores. En este caso es Cristo. Que verdaderamente tenemos que entender esto. Pues nosotros somos sencillamente siervos de Dios, somos cristianos, somos sus hijos. Y si estamos en una iglesia local y hay pastores que están apacentando la grey, pues debemos de ver sus resultados, su conducta, e imitar su fe, hermano. Bajo ese contexto que el hermano preguntaba, pues agrego esto, ¿verdad? Porque no podemos forzar el texto, ¿verdad? En decir que nosotros pues somos pastores, todos los cristianos. Desde luego que no. Muy bien. Gracias, hermano Osvaldo. Gracias, así es. ¿Alguien más quiere agregar algo, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Saludamos al hermano Sergio Pino, hermano. Me confundí de horario, hermano. Estoy recién No, ya. ingresando, veo que están terminando. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer, hermano? Tranquilo. Ok. Bienvenido. Bien, mis hermanos, si no hay otra pregunta o comentario, pues vamos a dar la reunión por terminada.